Muchas gracias. Buenos días con todos. Ante todo, quiero agradecer a la asociación por la invitación, a Felipe en particular, por el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre las integraciones empresariales como estrategia para hacer frente a una empresa dominante. En el primer panel me llamó la atención una observación de que habían muchos abogados comentando sobre temas de economía. Entonces ya llegó el economista y prometo, intentar de no comentar mucho sobre los temas legales. Pero sí quiero empezar con una pequeña lección de historia que es bien ilustrativa para la temática que nos enfrenta hoy. Hace más o menos 2500 años había un imperio muy dominante en el mundo mediterráneo occidental, el imperio pérsico. Y por otro lado teníamos a Grecia, que en ese momento no era la Grecia que todos conocemos como un poder militar. Más bien, Grecia era una colección de ciudades estatales fragmentadas, descoordinadas, y en particular dos de ellas, Atenas y Esparta, competían por diferencias en ideología. Atenas era un poder naval y comercial, Esparta era un poder terrestre, militar. Diferencias en ideología, Atenas era lo que conocemos como la fundación de la democracia, mientras que Esparta, por otro lado, y en contraste, era de estilo mucho más militar, dictador. Entonces, Esparta, Atenas, pequeños versus el rival grande de Persa, rivales, unieron fuerzas, hicieron alianza ante la amenaza de una invasión eventual por Persia. Esa alianza, que es conocida como la Liga Helénica, implicó un mando militar coordinado, donde Esparta iba a liderar toda la estrategia militar en la tierra, Atenas lo mismo en el mar, pero de manera coordinada. Y todo eso termina con la batalla de Salamina, donde logran, gracias a esta alianza, hacerle frente a su rival más poderoso. Eso nos lleva bien como vinculó a la temática de hoy, donde tenemos en varios casos empresas pequeñas que se consolidan para justamente competir de manera más efectiva contra un líder, una empresa dominante en su mercado. Entonces voy a empezar con un poco de contexto y no puedo dejar de mencionar efectivamente el caso reciente de Tigo y Movistar. Entonces, después de eso voy a abordar las cuestiones de balance. ¿Cómo balanceamos lo que son riesgos a la competencia que se producen por una mayor concentración en el mercado con los efectos pro-competitivos que se pueden originar? Después, vamos a ver un caso en el tercer punto de Super Maverick, un caso reciente también en el sector de telecom, pero en Estados Unidos, donde la fusión de T-Mobile y Sprint fue considerada como una de estas y fue aprobada justamente. Entonces, un caso de éxito donde dos empresas rivales sí lograron juntarse y la autoridad así lo vio. Pero en cuarto punto vamos a ver que no siempre es así y hay también casos de fracaso, donde las presuntas sinergias, eficiencias que se producen de la asociación entre ambos rivales no son percibidos o valorados por la autoridad de competencia. Y voy a cerrar con algunas técnicas económicas, financieras, para evaluar ex post si como autoridad hemos aprobado una operación, ¿cómo podemos verificar si esa decisión fue acertada? Bueno, hace un mes la superintendencia aprobó el compartimiento de infraestructura
entre Movistar y Tigo, y hace pocos días se aprobó a través de la resolución 94169 el cambio de control que se deriva de esta colaboración y ahora asociación entre Movistar y Tigo. Y esta asociación sí tenía, eventualmente la superintendencia analizó 22 mercados, algunos minoristas, algunos mayoristas, algunos a nivel nacional, algunos a nivel municipal. Y yo no voy a entrar a los detalles del caso, pero sí quiero resumir un poco los aspectos que son mencionados en la resolución. Porque estos aspectos, vamos a ver, son recurrentes en los casos similares. Tenemos, por un lado, algunos efectos pro-competitivos de la operación. Por ejemplo, en este caso se menciona una mejora en acceso a la infraestructura, mayor calidad, mayor cobertura, independencia en provisión de servicios, en el sentido que tanto Tigo como Movistar iban a preservar sus operaciones independientes a pesar del control conjunto, mayor competitividad en precios, mayores eficiencias, en particular en zonas rurales, e incentivos para invertir, en particular lo que viene a ser la red de 5G y la fibra óptica. Pero evidentemente eso viene asociado con los riesgos de la competencia y en este caso la superintendencia identificó 4 riesgos principales: riesgo coordinado, intercambio de información sensible, también algunos riesgos verticales y una preocupación sobre posibles reducciones en calidad respecto en particular a la cobertura en zonas rurales. Porque en parte de las eficiencias de la operación, y eso es un tema recurrente, sí implican reducir inversión, reducir gastos, y en este caso la preocupación iba a ser por, en particular, las zonas con menor densidad de población. Cada una de esta preocupación fue atendida con un remedio, y sin entrar al detalle, sí quiero notar que ninguno de estos remedios tiene carácter estructural. Los 4 remedios que están mencionados en la resolución de la superintendencia son de carácter conductual, donde las empresas se comprometen o a través de separación técnicas que son verificables, garantizar coberturas en zonas rurales o incluso la implementación de protocolos de cumplimiento, que también es algo que fue mencionado en el panel anterior. Las empresas se comprometen a de manera propia mitigar los riesgos. Entonces, al final, como vemos, todo eso recae en una cuestión de balance, ¿no? Cuando empezamos a preocuparnos que una operación, y en particular los riesgos que se desprenden de esa operación, superan los beneficios. Por un lado, tenemos los efectos anticompetitivos, que son los riesgos. Mayor concentración implica un mayor riesgo de incremento en precios en el mercado, implica un riesgo de reducciones en calidad a través de las eficiencias que se buscan lograr. Y también los famosos riesgos coordinados, donde solo por el hecho que tenemos una mayor concentración en el mercado, es más fácil ponerse de acuerdo sin ponerse de acuerdo, entre comillas. Eso se refiere como la colusión tácita, que es mucho más factible con mayor concentración en un mercado. Pero en contrapeso, tenemos varios efectos pro-competitivos como reducciones de precios, mejoras en calidad que también tendría que ser sustentada y una estructura de mercado más simétrica que vienen a contrapesar estos riesgos. Y para la autoridad, entonces, el desafío es ver cuál pesa más, y por eso es una cuestión de balance. El caso famoso al cual hacía referencia al inicio, el de T-Mobile y Sprint. Previo al 2020, en Estados Unidos, en el mercado móvil, teníamos 4 principales jugadores. Los 2 más grandes, Verizon y AT&T, conjuntamente tenían una participación del 70% del mercado. Y entonces, T-Mobile y Sprint proponen una
asociación que, según ellos, iba a tener varios beneficios, en particular porque T-Mobile tenía una red con mucho mayor cobertura, pero tenía problemas de restricción en la capacidad de su red y eso afectaba a los usuarios a través de una menor velocidad. Mientras que en el caso de Sprint se había concentrado en zonas más pobladas, más urbanas, tenía una red mucho de mayor calidad en términos de velocidad, pero obviamente por concentrarse en solo zonas urbanas principalmente, tenía menor cobertura. Entonces la tesis de la parte fue que a través de una asociación e integración, en efecto, iban a lograr mejorar la calidad de la red y mejorar su capacidad de competir con los líderes del mercado, ¿no? Ellos básicamente lo que decían es, déjennos ser el Atenas y Esparta del mercado grecio y enfrentar a Persia. Y entonces la autoridad tenía que preguntarse si estos beneficios iban a superar los riesgos de la operación. ¿Qué preocupaciones tenía la autoridad? Por un lado, y acá dibujamos un poco la foto de mercado post-operación, ya nos quedamos con 3 empresas principales. Eso es casi un triópoli, que es el equivalente a un duópoli, pero con 3 partes. ¿Y qué dijo la autoridad? Dijo, eso me preocupa, es un tema horizontal, entonces voy a imponer un remedio estructural. Voy a obligar a Sprint de desinvertir su operación conocida como Boost y venderla a Dish para crear un cuarto jugador importante y no perder ese Maverick. En el mercado de Estados Unidos, T-Mobile había actuado hasta entonces como Maverick en el sector. ¿Por qué? Porque, y va a parecer raro lo que voy a decir, pero es porque ponía el consumidor primero. Ofrecía paquetes mucho más flexibles, menos cargas excesivas, mayor facilidad para romper contratos, que es lo que los incumbentes no querían ofrecer. Entonces, T-Mobile había sido el Maverick y ante esa preocupación de la autoridad que con la operación se iba a perder ese efecto disruptor, obligaron a crear Dish como nuevo jugador en el segmento móvil. Entonces, eso permitió la creación de la preservación de un efecto Maverick, pero también el rol del NewCo, ¿no? El New T-Mobile, iba a también actuar como un super Maverick, porque ahora, gracias a esta operación, ya no solo tenía mayor velocidad en su red, pero también había mejorado su cobertura, gracias a la combinación de las ventajas de tanto Sprint como T-Mobile. Y también a través de las mayores eficiencias operativas, la mejora en calidad que acabo de mencionar, se proyectó que más bien eso iba a tener un efecto positivo en términos de reducción de precio y aumento en calidad. Vamos a regresar en eso al final porque tengo un análisis posterior para ver si tuvo razón o no de aprobar la operación con estas condiciones. Pero no todo funciona de manera favorable. También existen casos donde los riesgos a la competencia priman o pesan más en la evaluación de la autoridad. Uno de estos es el caso de Heinz, que propuso una fusión con Beech-Nut en el mercado de comida para bebés. Tenemos nuevamente un mercado donde una empresa grande, Gerber en este caso, es dominante con 65% del mercado, y Beech-Nut y Heinz, cada uno con una participación mucho más reducida y cada uno con su posicionamiento diferenciado. ¿Y qué sucede? Para resumir un poco el caso, Gerber en el segmento de supermercados, y acá todos los riesgos principalmente están a nivel mayorista, o sea, la venta desde el productor hacia el supermercado,
Gerber, ante un supermercado, tiene poder de negociación. Y cada supermercado solía solo comprar de Gerber y de uno de los dos, o Heinz o Beech-Nut. Entonces, los dos competían para acceder al espacio del supermercado y a través de esa competencia se generaban varios incentivos por descuentos por volumen, pero los dos no solían estar en el mismo supermercado. Y los dos además mencionaron, mira la maravilla de esta operación, porque vamos a juntarnos, ser más grande, competir mejor con el otro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a cerrar la planta menos moderna de Beech-Nut, pero vamos a preservar la marca de Beech-Nut. O sea, la planta, se mantiene la planta, la producción más eficiente, más moderna, más efectivamente eficiente, de Heinz, pero se elimina la marca Heinz. Entonces nos quedamos con una sola marca. Y según las partes, eso les iba a llevar a mejorar los incentivos para innovar y distribuir los productos. Pero este sustento no fue aceptado por el tribunal. A pesar de que las partes alegaron tener una posibilidad de reducir precios gracias a los ahorros en costos operativos que venían del cierre de la planta menos eficiente, la autoridad se quedó preocupada porque decía, mira, yo no puedo verificar estas eficiencias. Después voy a tener un problema de lo que refería a un problema de cártel, pero es un problema derivado de la mayor concentración en el mercado. Y es un mercado con altas barreras de entrada por toda la regulación que implica la producción de comida para bebés. Además, y eso fue bien importante, la autoridad dijo, además, tienes otras alternativas menos disruptivas para la competencia, para lograr los beneficios que tú afirmas poder lograr sin generar todos estos riesgos a la competencia. Entonces, después de apelaciones entre los cortes distritales y el FTC, las mismas partes decidieron abandonar esta operación porque ya veían que se venía complicada y larga. Entonces, después de una operación, y aquí voy a cerrar, ¿cómo podemos evaluar si la autorización por parte de la autoridad de competencia fue acertada? Bueno, podemos mirar varias variables de mercado como los precios al consumidor, cuál fue el efecto de los precios después de la operación, se materializó el riesgo de aumentos de precios o no, cómo evoluciona la calidad del servicio, cuáles son las inversiones que se realizan en el sector en particular para innovar. Pero quiero centrarme aquí sobre indicadores financieros. Esa herramienta es muy, muy buena y lo voy a mostrar, pero no se puede aplicar en todos los sectores porque necesitamos empresas que cotizan en la bolsa. Y vamos a fijarnos en el precio de las acciones. Y acá, solo para explicar un poco el concepto, si tengo un líder de mercado, ¿no? el persa de mi ejemplo inicial, y la entidad fusionada. Si las dos se fusionan y los precios de ambos suben, entonces implica que hemos tenido una fusión anticompetitiva, porque el líder no se vio perjudicado, más bien se vio favorecido por esta fusión, lo cual confirmaría que los riesgos anticompetitivos se materializaron. Si por otro lado el líder tiene su acción que se beneficia, pero la entidad fusionada no, entonces eso sería un caso donde tenemos menores eficiencias a las previstas. Y enmarco eso porque esa es la hipótesis de la autoridad cuando aprueba una fusión. La autoridad lo aprueba porque cree que el líder va a ser perjudicado y eso se ve reflejado en una presión de reacción que baja, mientras que las entidades fusionadas, a través de ganancias en eficiencias, van a beneficiarse. Y justamente
es el caso que quiero mostrarles, que viene de un paper publicado hace un año por Hazlett y Crandall. Hemos replicado aquí la data. Tenemos una fusión que fue aprobada en 2020 entre T-Mobile y Sprint. ¿Qué pasa con la acción después de 2020? Tenemos por el lado de los incumbentes, Verizon y AT&T. Recuerdan que Verizon y AT&T eran las empresas dominantes grandes. Su precio cae, lo cual ilustra los efectos pro-competitivos de la fusión. Y mientras tanto, el precio de T-Mobile con Sprint fusionado sube, lo cual confirma la posibilidad de realizar las eficiencias que estaban previstas al momento de la operación. Obviamente, cuando la autoridad analiza una operación, está tratando de predecir qué va a pasar. Eso es una herramienta que se puede usar ex post para verificar si la aprobación fue acertada o no. Y con eso termino, los dejo acá con las principales ideas de la presentación. Muchas gracias por el espacio.